Muy buenos días. Hoy es jueves 10 de diciembre, son las 10:01 de la mañana. Reciban una cordial bienvenida desde la Corporación Cultural Pretexto, un espacio que se dedica al fomento de las prácticas artísticas y culturales en la ciudad de Pasto. El proyecto Fuera de lo Común es un ciclo de entrevistas y exposiciones, conferencias virtuales a artistas nariñenses de reconocida trayectoria que residen fuera del departamento. Este proyecto se realiza gracias al apoyo de la Gobernación de Nariño, la convocatoria Cultura en Casa y la Universidad de Nariño como egresados del Departamento de Artes Visuales, a quienes tendemos un fraterno saludo. Para el día de hoy contamos con la presencia de la artista Marta Inagán y la artista entrevistadora Yuli Rosero, a quien agradecemos su importante participación, pues sin ellas no sería posible este evento. Está aquí con nosotros Marta Inagán. Marta nació en Pasto, Colombia, y actualmente vive en Holanda. Es maestra en artes plásticas y especialista en pedagogía de la creatividad de la Universidad de Nariño. Ha expuesto su trabajo en Colombia, Ecuador, Holanda, Canadá, Alemania y Michigan. Su obra es el resultado de un proceso a veces lento, a veces en reposo, a veces interrumpido, pero con la certeza de ser concluido. Aborda conceptos básicos como el dualismo y la unidad, símbolos de memoria cultural como el círculo, la espiral, la cruz, entre otros. Utiliza metáforas en relación entre naturaleza y ser humano, con énfasis en la emoción, poesía, intimidad y espiritualidad. La experimentación de técnicas mixtas y la incursión en nuevos materiales la ha llevado del formato bidimensional y gráfico a desplazarse al espacio tridimensional. Tenemos aquí a Yuli Rosero, la artista entrevistadora. Ella nació en San Juan de Pasto, Colombia. Es artista visual egresada de la Universidad de Nariño y candidata a magíster en antropología visual en Flaxo, Ecuador. Ha sido seleccionada e invitada a exposiciones colectivas regionales y nacionales como IDARTES, Imagen Regional 7 y 8, Proyecto Tesis 2014. En los últimos años se ha interesado por la curaduría de arte, desarrollando así el proyecto curatorial Imaginarios Solubles. Se destaca en la coordinación de proyectos expositivos en Quilla Morada, Luna Arte, y igualmente hace parte de la productora Mama Sur, desempeñándose en la dirección de arte. Por el carácter de la presentación, le solicitamos a las personas que están siguiendo esta transmisión dejar sus preguntas en la barra de comentarios para ser leídas al final de la entrevista. Siendo así, procedo a ceder la palabra a Yuli Rosero. Buenos días para todos los que nos están, todos y todas los que nos están observando a través de estas entrevistas. Un gusto saludarte, Marta, también un placer conocerte ya de manera copresencial. Bueno, que estas plataformas también nos aproximan a conocer de otra manera. Y yo había conocido a Marta a través de su obra, también me parece que ese es un punto clave también que se tiene como dentro de las artes visuales, que prácticamente no se conoce al autor, sino siempre como a la obra, ¿no? Y entonces eso es interesante a veces también, como crear esa curiosidad de cómo es el autor tras esas piezas, ¿no? Entonces, para mí un gusto poderle hacer la entrevista y podernos acercar un poco más a su obra. Buenos días, gracias a todos. Estoy muy contenta de esta invitación y con mucho gusto quiero compartir sobre mi trabajo. Bueno, Marta, como para empezar así como ahondar como en todas estas inquietudes que nos acercan a veces al trabajo, a la obra que miramos como tal en las salas expositivas, también a veces nos preguntamos cosas que tienen que ver como mucho más, que son como mucho más íntimas, pero que de alguna manera resuelven como todas estos intereses, como esas manifestaciones que hay en las obras, ¿no? Entonces, como primera medida, también creo que todos como artistas visuales tenemos como esa iniciativa, o por lo menos siempre cada vez que hacemos una obra recordamos de dónde viene o dónde inicia como el encuentro con el arte, ¿no? ¿Nos podrías como contar un poco acerca de tu primer encuentro como con el arte, donde tú, de alguna manera, por así decirlo, descubres que este es el camino que quieres tomar para seguir pues tu vida? Bueno,
diferentes momentos. Cuando yo era niña, teníamos un amigo, y este amigo era el maestro Alberto Montalvo, muy conocido en su época, y era amigo nuestro, casa y nosotros íbamos a su taller. Y una vez en mi casa le pidieron que me hiciera un retrato. Nunca se dio porque desafortunadamente murió, pero siempre recuerdo las visitas que hacía a su taller. Entonces, y yo miraba sus pinturas, y yo miraba los óleos, yo miraba cómo él trabajaba. Entonces fue un momento muy lindo, ¿no? Que recuerdo, y esa influencia. En mi casa tuvieron siempre sus pinturas presentes, hasta ahora hacen parte de la familia. Ese fue un momento, pero hay otras cosas que también me llevaron al hecho de tener la inquietud del dibujo, que fue que en mi casa teníamos unos libros, una especie de Biblias, pero eran del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, donde había unas ilustraciones lindísimas. Y entonces a mí me gustaba copiarlas. Sin saber, yo estaba copiando unos grabados hermosísimos. Sin saberlo, empecé. Y fueron esos de los momentos que yo creo que ahí fue mi inicio en el arte. Claro, entonces podemos ver también que es una manera muy, muy inocente también de acercarse también como todas estas obras artísticas, y yo creo que de alguna manera pues el maestro que mencionas de apellido Montalvo tiene que ver mucho como con esa, de alguna manera como con esa iniciativa también como de maestro también, que de alguna manera que aunque pues se muere tempranamente, pero hay una referencia, ¿no? Entonces, no sé si hay algo otros fomentadores como del arte que recuerda que a veces a uno le dejan como esa espinita a veces de seguir creando, o de alguna manera se presentan como de alguna manera insistente a veces en las obras, ¿no? Uno siempre como que guarda los rastros, y de eso vamos a hablar un poco más adelante, porque la obra de Martin Heim tiene que ver mucho también como con el rastro, ¿no? Como con la huella, no solamente como desde la técnica, sino también desde el concepto, ¿no? Entonces, también esos rastros de profesores, de maestros, que recuerdes así, que nos pueden como acercar también como a la obra. Bueno, el maestro Bussi, recuerdo mucho, con mucho cariño el maestro Bussi, que siempre me decía mi negra y me enseñaba sus técnicas, y pasábamos unas horas muy lindas en el taller de escultura, donde mis figuras escultóricas eran muy estilizadas, no eran figurativas, eran un poco estilo Modigliani, y eso él lo tenía muy, muy en cuenta, y me parecía que yo no me iba tanto a lo figurativo, a pesar de que mi dibujo era muy bueno, que me gustaba mucho dibujar lo figurativo. Cuando yo empezaba a hacer mis obras siempre me iba como a, bueno, ¿qué hago con esto? Lo modifico de alguna manera. Creo que eso también es una influencia. Por otra parte, los talleres libres que tenía el maestro Orlando Murillo también fue un aporte importantísimo. Pero recuerdo con mucho cariño a todos los profesores, y sé que de todos he aprendido mucho. Sí, la Facultad de Artes ha sido para mí muy, muy, me ha generado muchas expectativas, y fue muy importante. Sí, yo creo que como que todos esos espacios, ¿no? De la academia, sobre todo, como que marcan también de alguna manera esta forma como después tenemos como expresar en nuestros trabajos, ¿no? Y de alguna manera también, no, a veces no solamente la academia, sino la misma ciudad, ¿no? Ofrece como esos espacios que le permiten como una sensibilidad, le permiten como una percepción diferente, que lo llevan a pensar de otra manera también el lugar que uno habita, ¿no? Cuando estabas acá en Pasto, ¿tenías algún lugar donde de alguna manera como que se activaba como esa percepción, esa cosa que es como mucho más sensorial? Porque, no sé, casi la mayoría de personas también a veces recurren sobre todo como a lugares que tienen que ver como con naturaleza, ¿no? A veces como este ruido, más bien como no ruido, bueno, si lo referimos como a esta idea de desorden, pero también como estos sonidos que a veces nos motivan la percepción. ¿Hay algún lugar así en Pasto que, estando desde el otro lado del mundo, aún recuerdas y de alguna manera cuando vengas acá quisieras volver a
a sentir como estar ahí presente? Sí, claro, sí, claro. En general extraño mucho la ciudad, pero extraño mucho la ventana que tenía en mi casa. Mi casa siempre fue también un espacio muy importante y sigo trabajando el espacio de la casa, ¿no? De alguna manera en las obras. Pero en mi ventana daba al volcán Galeras y yo podía mirar la perspectiva de la ciudad y el azul, ¿no? Hacia el fondo. Era muy lindo. Cada mañana que abría mi ventana yo miraba el volcán Galeras. Entonces eso era para mí importante, era mi conexión con la ciudad porque yo miraba todo el panorama. Y muy lindo, eso es un recuerdo lindo. Incluso extrañé mucho montañas, porque en Holanda no hay ninguna montaña, es muy plano. Entonces cuando yo llegué acá, no hay montañas. Fue una sorpresa. Sí. Sí, claro, a veces como esos cambios de perspectiva también, ¿no? Y eso también, ese mismo cambio de perspectiva de que ya no hay montañas, también de alguna manera cambian también esa forma que tenemos de relacionarnos con el espacio. No sé si eso te habrá ocurrido cuando decidiste salir salir de Pasto e irte, o también, bueno, cómo cambia esa perspectiva, pero también, bueno, como que nos puedas como contar, también esa es otra de las cosas que tenemos, que a veces se tiene, ¿no? Cuando se vive en provincia, que siempre se aspira a veces a salir, ¿no? Buscando, para algunos buscando como un mejor futuro, entre comillas, para otros buscando otras perspectivas y para otros, bueno, en tu caso, ¿cómo fue por qué se dio este cambio de perspectiva de no solamente visual, sino que también de pensamiento? Bueno, yo no, siempre soñé con viajar a través del arte, ¿no? Pero la parte emocional me llevó a cambiar de vida, ¿sí? Mi esposo es holandés y por eso me vine para acá. Entonces, no estuvo, desde el principio no estuvo relacionado con el arte. Y eso fue para mí un choque inmenso, porque cuando llegué acá yo no tenía ningún vínculo artístico, ninguna posibilidad de un contacto, nada. Tuve que empezar prácticamente de ceros, porque mi razón de estar aquí fue de organizar mi familia. Ya, claro, o sea, no había como como una iniciativa que tenga que ver como con el arte, sino que era como más bien algo desde el ámbito más íntimo, que más familiar. Y cómo cambia esa forma de ver el arte desde acá, desde Pasto, allá en Holanda. ¿Cómo se transforma también esto? Claro, se transforma de una manera significativa porque yo venía trabajando tanto el espacio interno como el espacio externo de la ciudad y también el espacio íntimo con el juego de las dualidades. Pero cuando llego acá me siento muy sola, entonces empiezo a hacer una introspección y la obra también se vuelve y se empieza a transformar en algo muy íntimo. Entonces, en un conocimiento hacia bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi esencia aquí? Y hay una crisis también, ¿no? De ese choque cultural, de ese apartarse de la vida que uno tenía para empezar de nuevo y ver dónde estoy. Entonces, se vuelve mi obra íntima y yo la siento todavía que en ese proceso está de una búsqueda interna. O sea, y la obra que tenías acá en Pasto tenía que ver mucho más como con un espacio como más cercano, como con un espacio como mucho más abierto. ¿Cómo era el trabajo que hacías acá en Pasto? El trabajo que hacía es buscar un tema, lo analizaba, un tema, por decir algo, el desplazamiento, ¿sí? El desplazamiento físico de una persona de un lugar a otro, que lo utilizo mucho cuando marco puntos, ¿no? Por ejemplo, en esta hora que estamos mirando, el segundo panel está desde un centro hacia un extremo, hay una especie de puntos que son recorridos. Entonces yo hacía de esa parte interna un recorrido hacia afuera. Entonces lo de afuera, lo público y lo privado lo combinaba, pero de una manera como ¿no? En cambio ahora la obra es como más vivencial. No es más un concepto, pero es más como la emoción. Claro, y entonces, o sea, por eso mirábamos que también como en esta obra que estamos mirando, son también como cartografías también como de esa interacción que tenemos como con el espacio desde una forma como lo que mencionas, mucho más externa, pero que también pues incide, ¿no? Más bien como de nuestra posición como
objetos dentro de una ciudad. En cambio, claro, al sentirte pues sola, ajena a este espacio, entonces se intenta volver, hay una curiosidad también, como una intención de volverse a buscar a sí mismo, y por eso también como que se empieza como a buscar esos rastros. Tal vez de las cosas como que más como que más tengo como más fuerza, como de recordaciones en la obra de Marta es el rastro, ¿no? Y entonces precisamente tiene que ver como con eso, ¿no? Esa idea de buscarse también, de volver a verse, ¿no? Como es uno, ¿no? Entonces, pero también una de las cosas que miraba que es muy fuerte en el trabajo de Marta es también esta exploración de materiales también, ¿no? ¿Cómo es este trabajo, no? ¿Cómo es esta búsqueda también, no? Por ejemplo, el que estamos mirando en este momento tiene como una técnica mixta también, entonces en donde se empiezan a abordar como diferentes materiales y que también pues tienen un significado, no son gratuitos, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace ese trabajo de búsqueda de materiales y también de cohesionarlos, ¿no? Sí, a mí me han gustado siempre todas las técnicas. A mí me gusta la acuarela, me gusta el óleo, me gusta el acrílico, todas, ¿no? Entonces hay un momento en la obra que yo quiero combinar de todo un poquito. Un material me da una textura, el otro me puede estar brindando una transparencia, un efecto visual. Y eso me gusta mucho, ¿no? De probar materiales. Y hay una constante, y es que yo necesito sentir con las manos lo que estoy haciendo. Entonces se vuelve la obra también un poco táctil, ¿no? Táctil, y me gusta eso, que la hoja tenga una textura. Sí, es una obra bastante sensorial, ¿no? Lo que mencionas también, esta idea de que ya no es como una visión como muy conceptual, sino más bien como vivencial, sensorial, ¿no? Y esto es lo que nos permite también el cuerpo como medio, ¿no? Sentir estas, no solamente pues las texturas, también se vuelve una sinestesia, también siento, ¿no? Por ejemplo, cómo se puede de pronto como tocar esas transparencias, ¿no? Como que sientes también como con todo el cuerpo todo esto, ¿no? Siento que es una obra bastante orgánica y también bastante emocional también, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece uno de los trabajos más impactantes que estamos mirando en ese momento, también pensando en esa misma introspección de la que nos hablas cuando llegas a Holanda, ¿no? También es este encierro, volver también, pero también significa también como esa misma transformación, ¿no? Porque también se asemeja como a esta idea como de crisálida, que también vamos a ver más adelante en unos trabajos que hace Marta. También como que cómo se transforma este trabajo que si bien venían manejando algo bidimensional, se pasa a esta parte que ya es más espacial, ¿no? ¿Qué transforma esto, ¿no? De pasar de un lado a otro. Bueno, no fue que yo lo haya pensado, no fue un proceso que yo diga, voy a hacer algo tridimensional. Fue más bien espontáneo. Me invitaron a una exposición y esa exposición tenía que ser afuera, tenía que ser en un parque. Entonces, yo dije, bueno, ¿qué hago en un parque? Y tenía que durar toda una estación, ¿no? Entonces, era todo el verano. Entonces yo tenía que empezar a mirar qué objeto tridimensional podía llevar al parque y que también resista un poco la intemperie. Entonces fue así como hice una primera obra tridimensional, que fue un sol inmenso, y entonces ahí empecé y la obra fue bien recibida y luego me invitaron a otra exposición que también era afuera. Entonces, porque acá hay muchas actividades que son para que la cultura, que el arte se lo lleva al público, ¿no? No solamente en la sala de exposición, pero sí que el arte llega al público de esta manera. Y así ha pasado que me han invitado más a exposiciones que son de carácter tridimensional que bidimensional. Entonces dije, bueno, voy a trabajar las dos cosas y lo tridimensional, la verdad, me ha gustado mucho. Claro, entonces como esa insistencia también que había, bueno, como de lo bidimensional, que es como lo que mencionas, que hay una pasión por diferentes técnicas, también podemos ver que en lo espacial, en lo escultórico, también se ve presente como todavía el gesto por la línea, ¿no? Y pues como lo mencionaba Patricia, ¿no? El dibujo está como
como esta noción de los signos también, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que me parece alucinante poder ver esta escultura en acción, ¿no? Porque es como lo menciona en el título de esta obra, gira, ¿no? Entonces esta idea de espiral, ¿no? Y bueno, además que también pues esta espiral que tiene que ver también como con esta connotación también que es como de las comunidades indígenas Pasto, que tiene que ver como con esa noción de tiempo, ¿no? Que no es o sea, me parece bastante interesante esta obra precisamente por ese hecho de la línea, pero cómo esa línea se transforma en espiral, que también es el tiempo, ¿no? Que es algo que te sucede mucho, ¿no? También como en la obra, como pensar en ese tiempo, en el tiempo de estar en introspección, el tiempo de haberte desplazado, entonces como que todo se va como haciendo una composición, también como un rizoma también para llegar a esto, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría muchísimo saber mucho más a fondo como de esta obra Espiral, ¿no? ¿Nos puedes hablar de ella? Sí, esta es una obra muy, muy compleja, muy bonita también, y hace parte de la exposición individual que hice acá, que se llamaba precisamente Transformación. Sí, todas las obras las trabajé un poco con ese concepto del cambio, ¿no? Del cambio que fue mi vida, ¿no? Ese cambio de mí, pero también que lo abro un poquito a un concepto general de un cambio en el ser humano general. Entonces tomo una figura, que es una figura que no tiene un rostro muy definido, pero es un cuerpo más como de un hombre que de una mujer, pero no está definido exactamente. Y empiezo a hacer la línea, a hacer ese dibujo, pero también el bordado, ¿no? Que es algo que también me gusta mucho, el hecho de las telarañas. Entonces hice este bordado y empecé a darle ese movimiento. Y luego dije, este movimiento necesita otro movimiento, que fue cuando empecé a mirar un punto de apoyo, el que podía sostener, que está en el centro, y que es el eje de la obra, y que la obra es muy liviana, y con un poquito de viento empieza ella a girar. Entonces, y luego la ubiqué la obra nuevamente dentro de algo, como protegerla, ¿no? Como para enmarcarla en un espacio determinado. Y entonces la ubiqué dentro de unas cortinas transparentes, y en las cortinas nuevamente hago un llamado a la transformación y escribo un poema, ¿no? que precisamente habla de la metamorfosis. Y entonces utilizo aquí mucho dibujo. Yo pienso que este es un objeto tridimensional, pero para mí creo que la base sigue siendo el dibujo, como tú lo mencionas. Sí, es bastante, como que te lleva como a pensar también cómo funciona, ¿no? Funciona el hecho de cómo se expresa, exacto, como figura, ¿no? Cómo expresa ese movimiento, entonces, y pues mucho, claro, como que está la existencia como del dibujo nuevamente, que venía pues como trabajándose en esto, ¿no? Y entonces, yo me preguntaba también, ¿no? ¿Cómo, cómo llegas también como con el arte que venías haciendo, las obras de arte que venías haciendo acá en Pasto? ¿Cómo son cuál es el impacto que tienen en Holanda también, ¿no? O sea, es también como una de las preguntas que a veces uno se hace, también dice, bueno, como que lo que hago acá tal vez es demasiado regional, o más bien, o sea, soy yo de esta manera como que me muestro, y así es como la obra de arte que yo tengo y está, pues es válida en cualquier lugar del mundo, ¿no? ¿Cómo es aceptada tu obra en Holanda? Sí, yo me he tratado de adaptarme en cuanto a la obra en comparación a lo que acá se puede estar haciendo. Acá hay una obra que prácticamente está basada en obras en computador, mucha tecnología, hay mucha obra, sí, muy lindas, son las obras muy diferentes, pero yo necesito mis materiales, entonces en ese sentido yo estoy como muy tradicional en ese hecho. Porque incluso estoy trabajando linoleos, estoy trabajando monoprints, punta seca, pero no a partir del computador. En cambio, acá sí muchos ya no tienen la prensa, sino su computador, y a partir de eso hacen sus grabados de otra manera, ¿no? Entonces, yo estoy siendo muy tradicional porque yo necesito tener mis cosas en la mano, mis materiales. Sí, termino
marchando todo, pero tengo que sentir la materia. La materia. Sí, es algo que creo que que ocurre mucho como acá en Nariño. Bueno, no sé si acá en Nariño, pero yo también, o sea, como que a veces uno solamente como con desplazarse hasta Bogotá, como la impresión que tienen muchos de los artistas es que en Nariño se trabaja mucho con la materia, ¿no? Hay todavía esa dedicación del oficio que de alguna manera hay unas que se trasladan como del oficio de la artesanía, se trasladan al, a las manifestaciones artísticas que uno sabe cómo realizar. Entonces, yo recuerdo mucho que en una ocasión me decía que nosotros éramos muy hábiles como pastusos, bueno, como nariñeses, éramos muy hábiles manejando como la materia, ¿no? Y eso era como una marca de identificación identitaria dentro de la obra como de los pastusos, ¿no? Entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿y cuál es como algo que me identifica, ¿no? Que yo coloque mi obra en una sala de exposición y sin que le coloque el nombre y sin que yo esté presente, alguna persona pueda reconocer, ¿no? Cuál es la obra, ¿no? Entonces, como pensando en eso, ¿cuál sería como la marca de Marta Inagán? ¿Cuál sería como ese rastro que dejas que es como muy propio como de tu obra? Creo que la utilización de los símbolos. Alguna vez una persona de acá de Holanda me dice, pero es que tú utilizas símbolos de acá como que no. Entonces le digo, pero esa es mi obra y yo no sé cómo me vaya, no sé si me validen o me rechacen, pero esa es mi obra y yo voy a seguir haciendo lo que me nace y a mí el círculo, la espiral, el marcar un espacio con una cruz, son para mí importantes dentro del proceso y dentro de la forma de presentarlas, ¿no? Dentro del trabajo, entonces no los voy a dejar. Creo que el círculo es algo que también es una característica fuerte en mi trabajo. ¿Qué noción tienen estos símbolos? ¿Qué representan para ti? Son las nociones de unidad. El círculo es algo completo, algo que encierra todo, el principio y el fin. Entonces, siempre son esos temas que me gustan mucho, que son de un lado trascendental también de la vida, de entenderla, ¿no? La vida y la muerte. Entonces, el círculo encierra todo. Se tiene que ver también mucho como con esa parte íntima de tu vida misma. Entonces, o sea, lo que decías, lo que mencionabas es una introspección, sin adentrarnos también a veces como con estas cosas, pero a veces uno como que entiende a veces como la obra cuando a uno le cuentan que tiene que ver mucho pues como con algunos sucesos, algunos acontecimientos de la vida misma, ¿no? ¿Tiene alguna relación esta vida-muerte o es esta idea de transformación, como el que vemos aquí, la mujer crisálida en un capullo? Sí, esta obra es una de las obras polémicas que he tenido porque ha tenido diferentes lecturas, pero ya, sí, caigo en cuenta de que también hay otras posibilidades, ¿no? A partir de lo que yo pensaba. Pero esta obra nació porque en algún momento me regalaron un capullo y tenía adentro, ¿no? La crisálida tenía algo adentro y yo empecé como a sentir que había un sonido. Luego me invitan para esta exposición en un parque y entonces yo dije, yo quiero hacer una crisálida, pero entonces no quiero hacer una crisálida que es la que va a ser la mariposa, sino quiero hacer una crisálida de un ser humano y el especial de una crisálida que es una mujer. Entonces empiezo a hacer esta obra y luego dije, no, pero yo quiero algo como va a estar un año fuera, quiero también que tenga influencia con las estaciones. Entonces empecé a pensar cómo va a ser la influencia de la luz. Y luego, al trabajar, esta es en fibra de vidrio, la fibra de vidrio me daba cierta semi-transparencia, entonces dije, sí, eso es lo que quiero. Yo quiero es que haya dentro una figura que con la luz, cuando haya la incidencia, se pueda ver la figura, o sea, que la figura no se va a ver todo el tiempo, entonces ahí va a haber esa transformación, ¿no? En la obra también. Está estática, a veces tan silenciosa, y cuando llega la luz se transforma. Entonces, de esa manera tenía otra vez doble sentido, no solamente en el título o en la manera de presentarla, pero también que hay una acción. Y aquí la luz es fundamental para esta obra,
es una obra que me gusta mucho cuando hay sol, ¿no? Cuando se pone el sol y puedo ver la figura dentro, digo, ay, sí, ahí está. Sí. Bueno, esta obra la expuse hace poco en Alemania. En Alemania tuve buena acogida con mis dos obras en este verano. Pero esta obra causó polémica porque una persona protestó y que decía que la obra no debería estar ahí en el parque, porque cómo se les ocurre meter ahí o imaginarse que ahí dentro hay un niño preso. Entonces, bueno, hubieron muchas personas, yo no estuve allá, pero me contaron que hubieron muchas personas que defendían la obra y decían, no, es que ese no es el concepto de ella, ese es otro concepto. Y el señor, no puede ser, ahí hay un niño. Entonces es muy gracioso, pero sí han habido otras lecturas de la obra y me parece interesante, ¿no? Porque es el hecho de la obra abierta. Entonces uno crea la obra de pronto motivado por algún concepto, pero uno no sabe cómo va a ser recibida. Pensando en eso, ¿no? En cómo se da apertura, ¿no? De la obra hacia, hacia otros públicos y sobre todo cuando no están dentro como del círculo de las artes, también que a veces uno como ya está como condicionado, entonces lo lleva a pensar, bueno, ¿qué fue lo que quiso pensar él o la artista? Pero bueno, como en esta idea de lo que es el espacio público, de obra abierta, también se crean estas formas de otras formas de ver, ¿no? También como el arte incide y irrumpe en los espacios cotidianos, ¿no? Siguiendo como esas ideas, ¿qué opinas sobre la idea de enseñar arte? ¿No? O sea, es posible, nosotros ya hemos pasado por la academia y tenemos como nuestro concepto, nuestra idea de si es posible enseñar arte o más bien es una guía que a uno como que lo encamina, pero realmente no, la enseñanza es propia o si viene como influenciada como de otras personas. ¿Es posible enseñar arte? Es una pregunta difícil. Creo que se puede enseñar las técnicas artísticas, ¿no? Se puede enseñar las técnicas, se puede enseñar de pronto a una lectura de una obra, de alguna referencia histórica, se puede enseñar historia del arte y así acercarse de una manera. Pero no sé, no sabría contestar exactamente a esa pregunta. Creo que es una pregunta muy difícil y hay personas que han descubierto el arte de manera accidental, otros se han visto motivados primero por las técnicas y han ido desarrollando sus propios conceptos y llevando a la obra, ¿no? Entonces creo que el camino para enseñar el arte o para aprender el arte puede ser muy diverso, pero lo que sí estoy segura es de que la constancia también hace un proceso, ¿no? Que si se viene constantemente trabajando sobre un tema, va a irse desarrollando y te va llevando hacia nuevos espacios creativos. En ese sentido, se podría pensar que el arte de alguna manera es, no sé, como un don también que viene determinado a ciertas personas tal vez, o de alguna manera solamente se necesita tener como una sensibilidad para entender también a veces como estos como mensajes, se podría decir, de que el arte está presente ahí, no sé, yo me cuestionaba eso también como esa idea del don, ¿no? Del don que supuestamente tienen como tenemos, ¿no? Me incluyo ahí que tenemos algunas personas para poder hacer arte, para poder mencionar o invitar a otros a mirar como otros mundos posibles, ¿no? Como en tu experiencia, cuando tú ya ingresas como a la academia, ¿cuál es como la percepción que tienen como tus personas más cercanas, como tu familia, acerca de esto? Si Marta tiene un don o Marta se nos enloqueció yendo a estudiar arte. Si hubo como una aceptación o más bien... Lo segundo. Sí, yo tuve una experiencia muy bonita en el colegio, que es que saqué el mejor puntaje de inglés. Aunque no era muy alto, era el mejor de la clase. Entonces mi papá estaba feliz porque podía escoger una carrera, ¿no?
Y entonces si yo les digo, bueno, yo quiero seguir artes, entonces eso fue terrible. ¿Cómo si tienes un buen puntaje del ICFES, no? Entonces, no, yo estaba muy segura. Y en mi casa me dijeron, bueno, puedes estudiar un año artes y luego te cambias a una carrera. Entonces, yo dije, bueno, listo, listo. Y mi papá me vio tan dedicada a lo mío porque a mí me gustaba mucho artes, que él me empezó a apoyar y cuando ya había pasado el año, ya iba para el tercer semestre, pues pude seguir mi carrera, ya no hubo vuelta para atrás. Y a la actualidad, ¿cómo ven lo que haces, que expones en espacios públicos, que tienes como estas reacciones de las personas? ¿Cómo ven ellos ahora? Y también, pues sí, también tu esposo, también o sea, él te conoce ya siendo artista, entonces también a veces esto influye bastante como y determina mucho como la obra también, el momento de lo que uno quiere seguir haciendo, si para o sigue haciendo. Claro, yo siempre he tenido el apoyo de mucha gente, ¿no? No solamente de mi familia, mi esposo, mucha gente me ha apoyado. La verdad que he sentido ese respaldo siempre. Eh, pero sí me encontré con la dificultad de estar aquí y no tener una base, ¿no? De no tener ningún vínculo. Eso sí fue al principio muy difícil. Poco a poco he ido vinculándome a las exposiciones y ahora me siento un poco más tranquila porque creo que sí estoy logrando un espacio donde por lo menos me invitan a exponer, ¿no? Y de eso se trata también, de producir y de también mostrar, ¿no? ¿Y se puede vivir del arte? O por lo menos en Europa se puede vivir del arte. Bueno, es muy relativo, ¿no? Depende de lo que uno haga, depende también si ha venido de una academia holandesa o de una extranjera. Acá hay muchas posibilidades también de promoción del arte a nivel privado. Si tienes un capital para promocionar tu obra, también llegas más fácil al público, ¿no? Yo puedo decir que me mantengo en el arte y puedo mantener también la producción de mi obra y estoy muy contenta cuando la gente me compra mis trabajos, ¿no? No vivo del arte porque tengo a mi esposo, afortunadamente, que también me apoya, pero sí puedo mantener el proceso activo. Entonces, y trabajo también dictando clases de dibujo, entonces son otros apoyos, ¿no? Pero yo creo que en todas partes es un poco difícil vivir solo del arte, ¿no? Y yo me dedico exclusivamente al arte, yo no tengo otros trabajos o no me dedico a otras profesiones, no, yo me dedico al arte. Entonces, es un poco riesgoso a veces. Sí, claro, es decidirse cómo a trabajar como de lleno como en la obra, también como que trae sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Que es, bueno, eh, me puedo dedicar a hacer obra todo el tiempo y de alguna manera pues voy a darle como todo el tiempo, entonces también la obra de alguna manera crece, ¿no? Y también se mantiene de manera continua y pues tiene como un proceso, en cambio, pues cuando se busca como otras alternativas económicas, pues de alguna manera sí se rompe como esa continuidad, ¿no? Entonces son como esas ventajas y desventajas, pero que de Sí. alguna manera pues todo propicia, ¿no? Para poder hacer arte. Y ahora con esto con esta contingencia que tenemos por COVID-19, ¿cómo ha sido trabajar? ¿Trabajas mucho más que antes por estar en este encierro? ¿O cómo se ha dado también como esta cultura en Holanda? Porque cada país ha sido diferente, ¿no? También. Sí, bueno, yo vengo en encierro desde que llegué, porque como decía, fue una época de mucha soledad. Entonces ya fue una introspección en todo sentido. Incluso mi casa no da a la calle, sino que está dentro de un área que da con los jardines de otros vecinos. Entonces también es un espacio aislado de la vida cotidiana. Es muy tranquilo aquí, pero también se siente entonces esa lejanía. Y además tengo mi taller aquí en la casa, o sea que yo ya hace rato que vivía como en esta cuarentena. Sí. No me ha afectado en lo absoluto
y además he tenido bastantes exposiciones en estos días, entonces para mí fue una época muy productiva, gracias a Dios que así fue. Estuve haciendo unas obras nuevas y otras que ya tenía pude exponerlas y estuve muy, muy activa, gracias a Dios. En ese sentido, o sea, ¿las exposiciones eran virtuales o eran presenciales? Hubieron 3 presenciales y creo que 3 o 4 virtuales. Uh-huh. ¿Cómo se desarrollaron como estas exposiciones presenciales? O sea, ¿cómo se dio la dinámica de las artes también en Holanda como con esta contingencia? Que eso también es como saber cómo de otras maneras, de otras partes, cómo se desenvuelve esto también nos posibilita a nosotros como desde acá, como que tenemos, y valga así como la mención de que hay un poco... como un poco respaldo, ¿no? Hacia las artes, ¿no? Aunque Pasto y Nariño pues se considera como un lugar donde proceden como bastantes manifestaciones artísticas, siempre hay como, lo que decías, como una tendencia a que esto no es una profesión, esto no es una forma de vivir, entonces sí nos permitiría también como conocer cómo se maneja el arte en estas épocas coyunturales de pandemia, cómo podemos adaptarlas también como a estas formas. ¿Cómo han sido esas exposiciones allá? Las exposiciones, bueno, voy a contar la experiencia que tuve en Alemania. Esta exposición era una exposición bienal, entonces ya tiene su trayectoria, ya está muy bien organizada, y cuando hubo la convocatoria para la selección, se mencionaron espacios abiertos y espacios cerrados. De los espacios cerrados estaban unos museos, unas escuelas, unos colegios y un centro deportivo. Luego, cuando ya existe la época de pandemia, ya hay una restricción, volvemos a tener un informe de la convocatoria que solamente se aceptan obras en espacio público porque ya los espacios cerrados están prohibidos, las escuelas se cierran. Entonces ya toma otra dimensión la exposición. De todas maneras, hubo como era en el espacio público, se pudo organizar una ruta que la gente podía visitar y estuvo muy bien organizada. Entonces, espacios, las obras estaban distantes unas de otras, así que el público podía sin ningún problema visitar las obras sin tener que cruzarse o estar en multitud. Y cada obra tenía también su código de barras y el código de lectura, donde las personas con el teléfono podían leer de qué se trataba la obra o un video explicativo. Entonces se desarrolló de una manera muy buena, y luego la clausura sí fue presencial, pero manteniendo la distancia y todos los protocolos. Y bueno, y luego se sacó también los videos de cada obra, se publicaron en internet, y también se hizo catálogos. Entonces fue una promoción muy grande que se hizo de la exposición, que tal vez si hubiera sido solamente presencial no se habría hecho. O sea, esta coyuntura de la pandemia provocó también que acercar también como el arte como hacia el público, ¿no? No que el público venga hacia los espacios expositivos, sino como las obras irrumpen como los espacios cotidianos, ¿no? También como de alguna manera como denotando, ¿no? Que el arte es la vida misma también, ¿no? Y me parece que es una forma muy, muy interesante también como de exponer, ¿no? Y a veces estamos también como acostumbrados a que solamente son los espacios expositivos, pero a los que acude muy poca gente, lo que dicen, ¿no? O sea, a veces los espacios cerrados tienen muy poca afluencia de gente, y bueno, y siempre son como los círculos de las artes mismas, entonces como que uno se queda como con ese sinsabor de saber, ¿no? ¿Cuál es la opinión, cuál es la reacción frente a las personas, ¿no? Entonces, si no hubiera sido posible esto, no hubieras podido tener esa reacción de lo que la gente tuvo con tu obra, ¿no? Además que no hubiera sido posible porque esta obra, lo que dices, tiene que ver mucho como con el espacio, ¿no? Entonces, creo que también esta coyuntura también de COVID-19 también lo que nos lleva a pensar es en repensarnos también lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no?
no sé, cuando te dijeron, bueno, es en espacio abierto, de una pensaste como en esta obra que tuviera como este impacto como con el contexto, como con el medio ambiente, o fue que ya miraste el espacio y a partir de eso se fue creando? No, la obra ya la tenía, ¿no? Yo la registré para la selección, presenté las dos obras y fueron seleccionadas, pero yo ya las tenía, esas obras fueron parte de mi exposición individual. Entonces, en mi casa, en mi taller, sí es un poquito grande, pero no es tan grande como para guardar siempre la obra, y yo quería era tratar de exponerlas para no ocupar tanto espacio en mi taller. Dije, no, esta es la oportunidad perfecta para tenerlas allá 6 meses. Entonces, sí, como eso. Pero ya tenía la obra realizada. Me parece genial, pues a mí cómo poderlo aplicar esto acá en Pasto, ¿no? De hacer obras como que sean in situ también, ¿no? Y cómo acercarnos también como a otros públicos, ¿no? Creo que esa era una respuesta que estábamos buscando y que no sabíamos cómo atraer, ¿no? La atención de otros públicos, y creo que esa es como la forma, ¿no? Y creo que pues este tipo de encierro para Marta ha sido más bien provechoso, y eso es bastante gratificante porque para muchos ha sido eh, como de como de unas limitaciones, ¿no? Pero vemos que el arte también, como dentro de todas sus manifestaciones, también ya nos ha ido preparando como para estos tiempos eh, tan polémicos, tan críticos, ¿no? Que también en donde todo se transforma, ¿no? Y como Marta, pues siempre en sus obras, ¿no? Aplica esto de la transformación, también de, de una resistencia también y de una renovación en su obra, que me parece genial, me parece impactante también cómo se ha ido transformando como todo lo que ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vamos como terminando, y pues así como unas preguntas así ya, como también para motivar también a todas las personas que nos están observando, que también pues son estudiantes, que también son esas personas que están interesadas por el arte, que no tienen un acercamiento, y que a través de esas plataformas nos permiten como tener este acercamiento. Marta, ¿qué película está como que siempre en la mente, como por esa cuestión creativa, como por esa cuestión de narración? ¿Alguna película que esté ahí como alojada como en el alma también? Y un libro, claro, pues puede ser las dos cosas, ¿no? También a veces como que uno media como entre esas dos cosas. Bueno, películas, no se me viene a la cabeza una inmediatamente, pero me gusta mucho la película de Frida Kahlo. Es una película que la he visto varias veces y, y me toca mucho porque también es tan visceral, ¿no? Entonces, creo que esa película me gusta mucho la música, me gusta mucho como las escenas, la historia que se presentaba en esa época. Esa es una película que me gusta mucho. Me gusta mucho ver biografías, ¿no? De artistas. También Turner fue una película que me gustó muchísimo y que también algo de esa emoción de la atmósfera, del paisaje y todo, ¿no? Sentirlo como lo sentía él. Creo que en eso me ha tocado mucho, y sí, biografías me encantan biografías y biografías de artistas, sí. Bueno, muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Julie, por cedernos un momento de su tiempo para poder compartir a través de estos medios virtuales. Ya para culminar, quisiéramos mostrar cómo hicimos la exposición virtual, y también para que Marta nos acompañe por este recorrido que hemos hecho. Bueno, esta es la exposición del artista Marta Inagán, que se da apertura en este mes de diciembre. El montaje y diseño está a cargo de Adrián Montenegro. Entonces, en la primera sala tenemos bueno, no sé si Marta quiera hablar un poco sobre ello. Sí, aquí tengo dos obras que la una tiene mucho que ver con la otra. Hicieron parte de un proyecto del Museo Antropológico de la ciudad. Cuando hicieron un edificio, encontraron en el piso, encontraron restos de una casa, y esa casa en la antigüedad había sido muy importante para la ciudad
pero no sabían dónde estaba ubicada, y entonces ahí fue el descubrimiento de estos restos arqueológicos. Entonces el museo hizo una convocatoria para proyectos y generar obras a partir de esas piedras. Entonces me prestaron las piedras del museo para traérmelas a mi taller, y a partir de estas obras, de estas piedras, generar una obra. Entonces yo tomé la técnica del frotage y hice una composición de la ciudad, ¿no? Ubicando de dónde provenían las piedras. Hice también una proyección del mapa de la ciudad. Mi ciudad se llama Hengelo. Entonces son diferentes proyecciones sobre ese frotage de la casa Hengelo. Hice la proyección del mapa. Y luego empecé a hacer otras líneas de dibujo, generando unos mapas imaginarios, ¿no? Entonces hay una combinación de lo que es real, un territorio real, con unos territorios imaginarios. Utilizando también, si regresamos a la en blanco y negro, por favor, esta también hace parte de esos frotajes, pero son frotajes de las piedras, de la casa Hengelo y de mi casa. Todos son superficies de mi casa. Entonces, nuevamente trato de hacer eso que estaba afuera, que hace parte de la ciudad, llevarlo otra vez a mi espacio, ¿no? A mi espacio privado. Y esos símbolos, estos recorridos que siempre trato de manifestar así, un cambio de posición, ¿no? De algo que ya no está en el mismo lugar. Esta obra es una obra que hice en Pasto ya en los últimos años, cuando ya estaba casi para venirme. Son unas obras que vine trabajando en tul y técnica mixta, que son las obras que quiero mucho porque son, sí, de las últimas que hice allá, y que me las traje en la maleta y dije, estas me las llevo. ¿Hace cuántos años vives en Holanda, Marta? 11 años. Estos son unos monoprints. La obra gráfica me gusta muchísimo, y el blanco y negro, ¿no? Me encanta. Y esta es una obra que se llama El Bosque. Y nuevamente, no hay una conexión muy fuerte con la naturaleza. Y esta la hice este año, no, en el 2019. Y fue en una época en que también empecé a recorrer muchos lugares, pero siempre el bosque era como un lugar especial para mí. Bueno, esta es Mujer Crisálida, que también ya les hablaba que tiene mucha influencia de la luz. Al fondo miramos la obra Vision, y este es una especie de ojo que lo ubiqué en la naturaleza, y también es un objeto giratorio. También, aunque es un poco pesado, pesa alrededor de 20 kilos, pero como solamente está sujeto de un punto, gira, ¿no? Con la acción del viento. Entonces hay una parte que no se mira porque se vuelve solamente una línea, y luego con el viento es como si apareciera, ¿no? Entonces me parece también importante cuando un elemento de la naturaleza hace parte de la obra y me ayuda al proceso. Esta es una obra también que realicé en Pasto. Esta es una carta a mi papá cuando falleció. Le escribí y guardé muchos, tiene pétalos de rosas, ¿no? Son unos recuerdos de él también. Vale, pues muchas gracias, Marta. Qué gusto haber compartido contigo. Gracias, Julie, también por realizar como toda esta entrevista. Esperamos poderlas ver en otra oportunidad. Un fuerte abrazo para todas y nos vemos luego. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Abrazos y los quiero mucho. Saludos a todos mis amigos en Pasto. Muchas gracias, Marta. Agradecemos la participación
Y invitamos al próximo encuentro que se realizará el día de mañana, viernes 11 de diciembre a las 2 de la tarde con el artista Edgar Insuasti. Julie. Bueno, muchísimas gracias a ustedes a Pretexto por hacer posibles estos acercamientos a artistas que de alguna manera desconocemos, pero que son parte como también de todo esta comunidad de artistas visuales que pues, somos que creamos desde Pasto también, porque, bueno, como que nuestro contexto también nos permite como tener como esas aproximaciones no conceptuales, sensoriales, todo eso. Te agradezco muchísimo por este espacio, por permitirme y tener el gusto de entrevistar a Marta, que quedé fascinada con sus obras también. Y no, pues muchas gracias y pues a todos los que nos ven, pues que sigamos como en estas iniciativas. Gracias. Gracias. Hasta luego.